Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Una y 37 minutos. Buenas noches, amigos de la nave del misterio. Es difícil olvidar la primera vez cuando éramos niños que asistimos a la proyección de una película. Y si esa película era de terror, pues me imagino que algunas de las escenas han quedado grabadas para siempre. Y eran muy especiales las películas que tenían lugar en ciertos inmuebles, en auténticas moradas del miedo, en casas que algunos dicen que están malditas. Esta noche queremos hacer un viaje con un lenguaje completamente diferente, una especie de exploración sensorial, porque con músicas de algunos films que tienen como protagonista principal a esa casa que parece viva, esa casa que no quiere a los nuevos inquilinos, esa casa que a veces sangra, esa casa que siempre, según la imaginación de los autores, o quizá no, provoca ruidos, hace o genera presencias en mitad de un pasillo, la figura de un niño blanquecino, tantas y tantas historias proyectadas en el arquetipo colectivo del miedo a una casa que parece que tiene alma. ¿Cuántas historias, cuántas películas, cuántas cosas vamos a proyectar en nuestra mente esta noche? Y es que, ¿verdad? Pocos aparatos, ahora que estamos en la era digital, tan precisos en la imaginación de nuestros amigos que ahora conectan, como la mente, la palabra, la música y la radio. Y voy a hacer la prueba, estamos ya aquí todo el equipo, por supuesto, la luz casi como en una vieja sala de cine. Yo me estoy imaginando, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Que esta noche la nave del misterio es el cine del misterio, y todavía recuerdo esos acomodadores perfectamente engalanados, esas linternas, esa soledad de algunos cines, porque las películas eran tan impactantes, sobre todo en cierta época, que no es que tuvieran éxito, sino que parece que espantaban al público. Y esta noche además una pequeña joya, porque aparte de recordar algunas películas importantes, me encantaría sumergirme en una especie de historia siempre secularmente olvidada, que es pues el fantaterror español, que también ha tenido sus casas malditas. Pero mira, hagamos la prueba, Carmen. Voy a poner en la sonoridad de la mente, como decíamos, y de la radio, una escena. Puede que sea la escena más repetida. Lo lógico es decir, vamos con una exclusiva, ¿no? O con algo. No. La más repetida, no sé si la más radiada, pero estoy seguro que poquísimos amigos que ahora conectan con nosotros en alguna ocasión no la han visto. Pues te digo una cosa, como tantas otras veces, si suprimimos la imagen, solo el sonido genera una sensación muy especial. Yo no voy a decir qué es, pero bueno, las vibraciones de la música parecen auténticas cuchilladas. Todo ocurrió en una casa evidentemente, como toca esta noche, maldita. Creo que no caben dudas, ¿verdad? Así que os pido el esfuerzo, si veis en el coche, si estáis en la cama, si estáis en un pasillo. Hombre, en el cine estas horas no, pero en un hotel viendo una película. Hombre, es raro que programen de repente Psicosis, ¿no? Pero desde luego la escena de ese brutal acuchillamiento ha hecho que generaciones y generaciones tengamos miedo de vez en cuando, ¿no? O por lo menos la imaginación baje cuando a ras de suelo y a casi a ponerse en pozo demoníaco cuando uno pues pierde con el vaho la sensación de que alguien pueda ver en el baño contigo, ¿no? Esa imagen tremenda. Y esa casa, acordaos de la casa, porque esta escena en el fondo tenía como epicentro, como matriz, una de esas casas perdidas. ¿Qué hay de verdad en estos casos? ¿Son simples decorados? ¿Se ha exagerado mucho? En España hubo lugares donde supuestamente pasaban cosas que se reutilizaron para casas encantadas. Bueno, fracasos sonoros, películas con fama de maldición, películas que daban buena suerte, películas que arruinaron a los productores. De todo eso vamos a hablar, y además en compañía de un buen amigo que presentamos en un instante. Tenemos regalo esta noche, pero antes, ya sabéis, las vías de contacto, porque cuando Milenio 3 se convierte en milenio cinematográfico, la participación es brutal y queremos saber vuestras películas con casas que no podéis olvidar. Y claro, el programa de hoy para Juanma Frasquet es
es una auténtica bicoca. Él, que tanto le gustan las... Me la acabo de encontrar antes de entrar aquí, en su pequeño despachillo musical, vamos a llamarlo así, con miles de discos. Yo creo que casi ha recuperado algún que otro vinilo, casi. Porque el tema de las casas que dan miedo, pues también ha generado muchas partituras musicales. Bueno, Carmen, antes de nada, tenemos aquí además la fortuna de poder regalar, vaya pedazo de libro, vaya trabajo titánico, me atrevería a decir, y hay que disfrutarlo, ¿eh? Así que vamos a regalar 3. Vamos a regalar 3 ejemplares de Casas Malditas, la arquitectura del terror. Está publicado por Calamar Ediciones y lo ha escrito Ángel Gómez Rivero. La arquitectura del horror, que es como terror pero casi peor, yo creo. Ángel Gómez Rivero. 3 ejemplares, ¿no? 3 ejemplares. Vamos a decir las vías de contacto, Iker. 7640, palabra clave Milenio, espacio y los mensajes, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, y en la portada, otro clásico, ¿no? Esas ventanas semicirculares de Amityville, o Amityville, que uno nunca sabe cómo pronunciarlo. Aquí en el equipo, vamos a contarlo luego, tuvimos un amigo, un compañero, tenemos, por fortuna, Carlos Cala, todos lo conocéis, que se puso a investigar la verdad y la fantasía de Amityville. Y sigue impresionado, y luego nos lo va a contar. Pero hay que presentar, está en Radio Algeciras, junto al técnico Víctor Garrido, nuestro amigo y especialista en cine, y que ha hecho este trabajo fenomenal, Ángel Gómez Rivero. Don Ángel, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, Iker. Oye, vaya libro, ¿eh? Bueno, sí, es un trabajo concienzudo y extenso, y sin darme cuenta comenzó como un ensayo normal en extensión. Pero estas cosas son así, empecé a entusiasmarme con él, y bueno, tiene la extensión que tiene en tus manos el libro. Caramba, porque además profusamente ilustrado, una maravilla que recupera además algunos viejos tesoros del cine de casas encantadas en España, ¿no? ¿Podíamos, Ángel, para empezar a proyectar en la mente de los amigos, saber o precisar, imagino que es muy difícil, pero ¿cuál es la primera película, ¿no? que habla de una mansión donde pasan cosas raras o que podíamos catalogar de casas malditas? Porque la mente se nos va a todos, a los grandes clásicos, pero antes de todos esos clásicos hubo otras películas, ¿no? Bueno, ten en cuenta que el principio de cada tema siempre es un poco difuso. Yo siempre he dicho que en cine, en materia de cine fantástico, casi todo parte de la imaginación y el talento de ese mago francés llamado Georges Méliès. Y también, por supuesto, de nuestro español y aragonés Segundo de Chomón, que en algunos de sus cortos ya iban planteando el tema de la vivienda maldita, pero eran más bien cortos experimentales. El inicio prácticamente comienza con el cine mudo, aparte de los intentos humorísticos, con la mystery comedy, y por supuesto con una película ejemplar del cine francés inspirado en el expresionismo alemán, que es El hundimiento de la casa Usher de Jean Epstein, sin olvidar El legado tenebroso, o sea, el de Catherine de Canary de Paul Leni, perteneciente a esta mystery comedy que digo que al principio iba mezclando comedia, humor con terror clásico y gótico, precisamente ahí donde están las primeras trazas del género. Bueno, pues interesantísimo ir un poco a la prehistoria del cine, donde quizá no había tantos efectos, se suplía con inteligencia, se suplía a veces con buenos guiones. Carmen ha hecho una especie de viaje rápido, que desde luego se encuentra en este libro que íbamos a sortear a través del 7640, pero sí me gustaría las microfichas de Carmen, centradas en 4 películas, muy brevemente, para que veamos un poco cómo eran las modas de aquellos primeros años del siglo XX, finales del XIX, hasta los años 20. Carmen, hay 4 películas importantes. Sí, tenemos en 1896 uno de los primeros films con argumento de terror y casa encantada. Es el corto titulado La mansión del diablo. Un antiguo castillo se convierte en el lugar propicio donde llevar a cabo conjuros, sacrificios, demonios y también figuras monstruosas. El diablo en el convento, de 1899. Apariciones del demonio en un convento de monjas. El recinto se convierte en un lugar encantado donde las fuerzas del mal aterrorizan a las monjas, algunas veces haciéndose pasar por un sacerdote. Los espectros de otras hermanas fallecidas se levantarán para luchar contra los diablos. Bueno, ese argumento, por ejemplo, deja corto a algunos guionistas recientes que luchan fervientemente el mal contra el bien, espíritus reencarnados. Pues fijaos, amigos, El diablo en el convento, 1899. Vaya guiones más curiosos.
En 1903, La posada del descanso, fenómenos poltergeist, camas que se mueven, ventanas que saltan en pedazos, rostros que aparecen de repente, ruidos, apariciones fantasmales, todo ello se concentra en una posada en la que será difícil pernoctar al protagonista. Ya en 1927 tenemos El legado tenebroso. Varios herederos acuden a la mansión que su familiar ha elegido para leer el testamento. Una joven será la heredera de toda la fortuna, excepto si ésta presenta algún síntoma de locura. En la mansión comienzan a desaparecer personajes. Se ve a una figura encapuchada recorriendo los pasillos, adentrándose en pasadizos secretos y tampillas. Por supuesto, en el programa, don Alberto Granados, que ha estado trabajando duramente, y nuestro querido compañero Carlos Largo en la producción. Estamos todos sentados en las butacas y, Ángel, en estas primeras épocas del cine de terror, vamos a llamarlo así, ha cambiado mucho el cine que vemos hoy, que sigue acudiendo de vez en cuando a las casas encantadas. Parece un argumento, en algunos casos, como pasado de moda, ¿no?, que se recupera de vez en cuando. Hay algún remake, por ejemplo, como hablábamos de Amityville, luego hablaremos de esa historia, pero La casa encantada creo que fue un tema, pues, estrella, ¿no?, en su época. ¿Cómo eran las casas encantadas en el cine de aquellos tiempos? ¿Se utilizaban entornos reales, quizá buscando historias tenebrosas, o todo era decorado y atrezo? Bueno, esas citas que habéis hecho tan correctamente pertenecen a estas películas cortas de Méliès y de Chaumont, como decía antes, y realmente eran en tono de farsa. O sea, eran argumentos duros, como tú bien has señalado, pero eran tono de comedia. O sea, mezclaban el terror y el humor. Sí, además eran muy esperpénticas, incluso estaba interpretada por el propio Méliès, que era un hombre orquesta, aparte era un mago del Félix Bourget, y él mismo hacía de diablo, y, en fin, todos los efectos especiales y la parafernalia. Ten en cuenta que también fue el autor de Viaje a la Luna, la primera película con argumentos, digamos, con intencionalidad cinematográfica. Cuya escena del cohete, el proyectil en el ojo, hemos visto como un icono de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, de aquel tiempo. Por supuesto que sí. Entonces, esa inventiva que tenía de salón, pues la iba incorporando a los cortos. Pero claro, estas otras que me citas del expresionismo alemán, el legado tenebroso, es americana, pero realizada por Paul Leni, que era un realizador perteneciente al movimiento alemán expresionista, pues sí que contaba con unos decorados ya exuberantes, tenebrosos, ese pasillo que las cortinas se mecen con el viento, o esas escaleras que parece que no llevan a ninguna parte, o vaya usted a saber. Pues ese ambiente era más recreado y eran productos de la factoría Universal y paralelas. Y claro, ya se veía una exuberancia y un lujo que no tenían los primeros cortos del cine. Eran decorados hechos, realizados, no eran decorados naturales todavía. Incluso abundaban los matte painting, las pinturas, quiero decir, las maquetas. El tema de los decorados naturales vendría más tarde. Ángel, yo recuerdo perfectamente, sin ser por supuesto un experto ni mucho menos, sé que tú tienes una de esas bibliotecas absolutamente mágicas, dignas de hacer un programa desde allí, y has recopilado, bueno, infinidad de documentación maravillosa. Yo recuerdo que también en esta época, incluso un poquito antes, ese misterioso cine, ¿no?, del que hemos hablado aquí alguna vez, el expresionismo alemán, esos contrastes, ¿no?, del blanco y negro. Yo recuerdo una película, igual me puede sacar de dudas, creo que era El gabinete del doctor Caligari, donde la estructura de las casas donde ocurría era tan opresiva, de repente había como ángulos imposibles, el protagonista hablaba con el techo casi tocándole los párpados, ¿no? Y todo eso, sin ser una casa maldita del argumento, sí que producía una especie de asfixia que todavía hoy lo ves y dices, caramba, ni el mejor guionista, utilizando el ordenador más potente, me genera esta sensación de angustia vital, de estar atrapado en este sitio, ¿no? Totalmente. Es más, que cita una piedra angular del cine, ya no solo del cine fantástico y de terror, sino en general, y es que el caligarismo fue la manera en que se introdujo el movimiento cinematográfico del expresionismo. Estamos hablando de 1919 y Robert Guien fue el realizador, aunque Fritz Lang fue el que comenzó la película. En este estilo del expresionismo caligarista hay que tener en cuenta que aunque muchos apuntan a que la pintura es el precedente, sin embargo la influencia proviene del teatro expresionista de Max Reinhardt, que estaba triunfando en Alemania. Hay mucho simbolismo, y eso que tú dices, que te oprime, por supuesto, esos decorados torcidos, esos ángulos por todos lados. Está hecho sabiendo exactamente lo que van a generar en el espectador, por ¿no? supuesto, sí.
O sea, ves que las luces que ves por los suelos son pintados. O sea, el expresionismo naturalista que experimentaba con las luces y las sombras, con la luz propiamente dicha, vendría más tarde a manos de Murnau. Pero ahí era más plástico, más de escenario, digamos, de teatro. Pero funcionaba a las mil maravillas porque esa impresión que te ha dado a ti, nos ha dado a todos. Maldita sea, este sitio da miedo, ¿eh? ¿Dónde es la fiesta? ¿Somos los únicos? ¿Vosotros tres y yo? ¡Qué juerga! Y nuestro anfitrión, el fabuloso señor Price. El amor de Dios, ¿qué es eso? Oh, un elemento decorativo de la Casa de los Horrores de Price. No, en realidad eso siempre ha estado ahí. Sí, desde que esto era un manicomio. Porque al doctor Bannacat le parecía muy sugerente. Creo que es de la Edad Media. Expulsando demonios de la mente. A mí me asustaba cuando era niño. Qué ambientes, ¿verdad? Cada casa tenía, bueno, pues unas características. Hay iconos que se van forjando y que durante años se convierten en, vamos a decirlo, recursos que siguen provocando un miedo al espectador. Yo me imagino esas masas pues un tanto encogidas, porque el cine era el medio de difusión de mayor importancia. Y claro, hay diversas formas de aterrar todavía más al espectador, al que está ahí en su butaca casi encogido, como estarán algunos amigos esta noche. ¿No te imaginas, Ángel, cómo está el 7640 de gente queriendo preguntarte cosas y sobre todo dando sus películas, de las que algunas podremos hablar o hacer futuros programas? Pero me gustaría, hablamos con Ángel Gómez Rivero, autor de Casas Malditas, La arquitectura del horror, de Calamar Ediciones. ¿Cuál puede ser el primer gran éxito de película que con una casa quiere aterrar, en tu opinión? Que ya se toma el terror como un elemento para conseguir un éxito, para contar una historia que de verdad cause desasosiego en la gente que va allí. ¿Cuál es el primer éxito mediático del cine de terror con Vivienda Extraña? Bueno, eso de éxito, entre comillas, yo pienso que la primera película importante como largometraje es El legado tenebroso. Y ten en cuenta que hablamos de 1927 y que a continuación vendría en 1928 El hundimiento de la casa Usher de Jean Epstein, que es una absoluta obra de arte. Yo creo que ahí donde están las trazas, pero más bien experimentales y artísticas. Para encontrar algo así popular, como tú bien dices, ahora mismo me acuerdo de una película del año 32 de James Whale que se titulaba The Old Dark House, El caserón de las sombras, con Boris Karloff, en la que un grupo de personajes tenían que pernoctar en una mansión apartada porque la tormenta los lleva allá. Y la verdad, toda la película, que estaba inspirada en una novela de J.B. Priestley, resulta de pesadilla, ¿no? El tener que convivir entre personajes extraños y sombras y tal durante toda una noche infernal, yo creo que marca pautas. Pero rastreando un poco más, pienso que La mansión encantada de Haunting de Robert Wise, y ya dando un saltito en el tiempo, ya nos vamos a principios de los 60, creo que fue la película que de forma más neta tocó las teclas de ese órgano infernal que es la casa maldita, la casa que devora a los personajes, que los oprime, los domina, y no ya porque habiten fantasmas entre sus paredes, sino por ella misma, por la esencia del mal que destila. Claro, ahí Ángel lo ha clavado, sinceramente. O sea, la casa tiene vida propia y el miedo es porque ella misma odia a los que la habitan. Y ese argumento se repetirá durante el tiempo. Iremos viajando durante una hora, ni más ni menos, por ejemplo, qué iconos se utilizaban, qué elementos se presentaban en las películas porque sabían que iban a dar un resultado. En el fondo estamos hablando de arte en estado puro y de poder modificar las emociones del público, que no es poca cosa. Pero ahora, si os parece, hasta que lleguen los servicios informativos, nuestros compañeros, luego seguiremos charlando de muchísimas cosas. Vamos a proyectar las peticiones, sugerencias y comentarios del 7640. Pues nos dice: nunca olvidaré El niño del resplandor por el pasillo del hotel, la mejor escena del cine de terror. Hombre, luego hablaremos de ella, esas dos gemelas y el triciclo, santo cielo. También nos dicen Cubic House. Hola, a mí la casa que más miedo me daba es la de la peli La maldición. Será por cómo es la película, nos lo decía Sergio. Hablaremos de eso porque el terror japonés de alguna forma coloca, ¿no?, otros elementos completamente distintos que
ellos creen profundamente, y entonces quizá eso les da pues un rasgo diferenciador completamente, ¿no? ¿Qué tal la casa de Elm Street? Desde entonces no me gustan las casas unifamiliares. Yo no puedo evitar acordar de cuando cae la pelota por la escalera de la película, al final de la escalera, nos decía Elena. Bueno, Ángel, están surgiendo aquí algunos clásicos imprescindibles, ¿no? Esa silla de ruedas del final de la escalera, ¿no? ¿Quién la ha podido olvidar? Hombre, al final de la escalera es también una piedra angular. Además, no lo olvidemos que es una de las películas que más ha inspirado a los autores modernos, sobre todo a la escuela japonesa, ¿no? Ese pozo encerrado, ese niño maldito que nunca descansa, esa casa con esos ángulos oscuros. Bueno, y George Scott, que está imponente. Imponente de verdad. Luis Mi desde Toledo nos dice: una mansión típica encantada es la de la película The Haunting, La Guarida. También nos dicen que no nos olvidemos de las buenas adaptaciones de Drácula, desde Nosferatu hasta la de Coppola. Siempre empiezan en un castillo bastante tenebroso. Pero como la cara de Max Schreck en Nosferatu, pocas, ¿eh? A mí no se me olvidan la de Amityville o el Hotel del Resplandor. También nos dice Gabriel desde Ripollet que la casa japonesa de la maldición pone los pelos de punta. Casa que me aterrorizó de niño fue la de Beetlejuice, de Tim Burton, donde sus inquilinos muertos no podían salir pues eran devorados por un gusano gigante. La casa de los otros de Amenábar, Nicole Kidman cerrando todas las puertas, horror e inquietante. Un saludo a la nave, nos dice Iret. El Palacio de los Hornillos. ¿Luego hablamos de él, Carmen? Luego hablamos de él. Pues tenemos una hora con Ángel Gómez Rivero, yo creo que para disfrutar, para proyectar cine en la radio. Vamos a pasarlo bien, o mal, quién sabe. Ahora las noticias en la SER con nuestro compañero David Martos. Os dejamos con un poco de esa música de Juanma Frasquet. Música de cine y de casas distintas. Esta casa es mala, mami. Michael, cariño. Las casas no son malas, las personas son malas. Una cosa es gastar una broma. No lo hemos hecho. Y otra muy distinta, hacerle... No le hemos hecho nada, ha sido esta casa. ¡Cállate! George. Lo tengo todo controlado. Pero tú estás fuera de control. ¿Por qué no nos contaste lo de los que murieron aquí? La canguro me dijo que 2 niños murieron en nuestra habitación. Cuando decidí escribir la novela sobre los espantosos sucesos de Amityville, ya conocía a grandes rasgos los brutales asesinatos cometidos por Ronald DeFeo y la enorme cantidad de fenómenos paranormales que llegaron a sufrir los nuevos inquilinos. De hecho, recordemos, la familia Lutz solo vivió en la casa 28 días, antes de huir solo con lo opuesto para no regresar nunca más. Yo tenía claro que la casa era la principal protagonista, por lo tanto me la estudié de memoria como a un personaje más. Sabía dónde estaba cada puerta, cada ventana, cada rincón, qué se veía desde cada una de ellas. Hubo un momento en que casi llegué a pensar que podría haberme movido con total libertad por sus habitaciones y pasillos, incluso con los ojos vendados. Pero al investigar tanto sobre ese inmueble, sobre su pasado, sobre su historia, también me di cuenta de que había algo maligno allí. Para mí era inexplicable que una casa pudiera ordenar a una persona que matase a toda su familia. Y también lo era el hecho de que se levantara de 100 formas distintas contra sus nuevos ocupantes. Para mí era una duda razonable, porque se trataba del testimonio de unas personas que hasta el momento no ha podido ser desbaratado por nadie con pruebas fehacientes. Es cierto que hay gente que dice abiertamente que todo fue un fraude, pero una cosa es decirlo y otra muy distinta probarlo. Yo que lo investigué todo, tanto las opiniones a favor como las contrarias, puedo decirlo así de claro: ninguna de las acusaciones de fraude aporta ni una sola prueba contundente que demuestre que efectivamente lo hubo. Por eso, la duda me llevaba siempre a pensar en la posibilidad de que todo lo paranormal relacionado con la casa pudiera no ser cierto, o tal vez sí. Ciertamente sentí respeto y a veces un poco de miedo al introducirme en ese asunto, porque realmente al escribir yo me veía en la casa junto a los personajes. Si tuviera que definirlo, diría que fue una escritura demasiado real. Cuando terminé de escribir la novela,
seguí con la misma duda y aún hoy la tengo. Sigo pensando que la casa de Amityville tenía, y tal vez siga teniendo, un lado oscuro, aunque solo sea al tener en cuenta que en sus habitaciones 6 personas fueron brutalmente asesinadas mientras dormían. Así que llegué a la conclusión de que si yo hubiese tenido la oportunidad de comprar aquella casa en Amityville, por mucho que fuera el hogar de mis sueños, nunca lo hubiera hecho. Nuestro compañero Carlos Cala, que dedicó prácticamente un año a separar paja y grano, historias resonantes, ¿no?, sobre los fraudes, o fraude, o no fraude, de lo que se contaba de aquella mansión que quizás sea una de las más célebres, y no la más, en relación a sagas cinematográficas. Según nos cuenta Ángel en su libro, además, cada una de ellas un poco perdiendo crédito, y si es que lo había, y perdiendo fuerza. Pero sí que la historia era muy potente y se convirtió en un clásico de la literatura de misterio. Luego muchas polémicas alrededor, pero esa escena es tan iconográfica que el propio libro que hoy sorteamos, Casas Malditas, tiene en la portada, por algo será, esa casa, la casa del embarcadero, la casa de Ocean Avenue, la casa con 2 ventanas, esas 2 ventanas semicirculares, donde en una de las escenas el padre de la familia Lutz mira hacia atrás, ve a su niña levantada, y detrás la extraña silueta absurda pero terrorífica, donde las haya en la penumbra, de una especie de cerdo. No me equivoco, Ángel, al hablar de... Estamos ya en los 70, aunque iremos viajando en el tiempo, evidentemente, uno de los grandísimos clásicos que explota, no sé si por vez primera, el hecho de basado en hechos reales. Luego fueran más o menos precisos, pero ahí entramos en otro tipo de terror, que es que la gente cree fielmente que lo que ocurrió es lo que está viendo en la pantalla, ¿no? Bueno, sí, estás hablando la casa 112 de Ocean Avenue en Amityville, en Nueva York. Esta casa pues fue motivo de mucha polémica en su época e incluso llega hasta nuestros días, como tú dices. Aparte de los asesinatos y de esas voces que decía el asesino Ronald DeFeo, que bombardeaban su cerebro y lo indujeron al asesinato, aparte de todo eso, la familia posterior decía que sentía como un frío glacial en el ambiente, que olores extraños, las moscas revoloteando en las estancias, e incluso el detalle escabroso y tenebroso del cerdo que acaba de referir. Todo esto lo recoge Jay Anson en su novela, escrita en el año 77 y que sería adaptado, como bien sabe, 2 años después por Stuart Rosenberg. La película a mí nunca me pareció una gran película, me parece decente, me parece trabajada, artesanal, no me parece una de las más importantes, pero creo que toda la aureola que la envuelve ha hecho que se convierta en mítica, En absolutamente mítica, tanto como dices, que se han escrito riadas de tinta y de dígitos a nivel paranormal o no, en el mundo del ciberespacio, a favor y en contra, pero lo cierto es que ese icono se ha quedado ahí, ¿no? Ese tipo sí. de casa que reacciona ante unos inquilinos por una tragedia del pasado. Y yo me pregunto, tú lo has dicho perfectamente, las moscas, ese sacerdote también que escucha la voz de váyase, tantas y tantas historias supuestamente basadas en hechos reales. Lo que sí existe y fue real fue los tremendos crímenes, ¿no?, que todavía sí. Está, por supuesto, en la cárcel el autor, sigue diciendo que era el diablo. Se habló en su día de una especie de cementerio, incluso de lugar como donde los chamanes antiguos iban a morir. Bueno, hay nuevos elementos que se convertirán, como siempre ocurre en el cine de terror con casas, en reutilizables. Pero hasta ese momento, hasta los años 70, parándonos aquí en el 77, en el 79, cuando se hizo la película, cuya sintonía nos está poniendo ahora mismo Juanma Frasquet, ¿qué elementos iconográficos importantes se habían convertido en hechos distintivos de una casa? ¿Qué utilizaban los directores, los realizadores, los productores para llevar al público hasta los límites del terror, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos típicos y arquetípicos de las casas malditas de los 50 y los 60, Ángel? Bueno, el protagonismo de la casa se hace patente a partir, digamos, de la película que he citado antes, La mansión encantada, de Robert Wise, porque no nos olvidemos esos contrapicados y picados a la llegada de Julie Harry a la casa, y que te la presentan como si fuera un organismo vivo que te está espiando. En esta película
pasa algo semejante. Para mí es menos espectacular en un concepto artístico, pero psicológicamente funciona también. O sea, si nos fijamos en la estructura de la casa, que está absolutamente inspirada en la real, o sea, la cinematográfica es un remedio, quizá un poco más grande, pero esas ventanas superiores que son como unos ojos tristes, que te miran como si llorara la tristeza de los asesinatos que la han cobijado, y luego esa familia que la ocupa y que ha de sufrir el horror, dejando aparte el morbo de la historia base, que muchos piensan que incluso oficiaba de abogado defensor de Ronald DeFeo, porque de alguna manera locura, incluso satanismo, posesión, y muchos no creían en esas teorías, por lo que pensaban que era un asesino y punto. Pero se sabe utilizar el aroma de lo maldito en las crónicas urbanas, en las leyendas urbanas. Lo utiliza con fuerza como hasta ahora nunca se había hecho, y te lo venden como un producto hipotéticamente real, digamos, entre comillas. Y eso atrae a las masas, no lo dudemos. A partir de aquí, pues ya las películas, unas utilizarán ese recurso, pero ya no tiene la misma fuerza, porque esta fue la que lo usó y de manera muy inteligente. La casa donde habían ocurrido cosas, la casa de alguna forma impregnada, ¿no? El dolor no se marcha de un sitio porque está manchado con sangre. También era un argumento importante antes de la historia de la casa de Amityville, la relación, ¿no?, entre hechos policiales, hechos criminológicos y supuestos aparecidos. O en el cine se había explorado mucho ya esa beta, Ángel. No, el tema que estás hablando está claro que comienza prácticamente con Amityville, ¿no? Hay películas en el cine en color anteriores a Amityville que son potentes. Por ejemplo, estamos hablando del año 79, ¿no? Y sin embargo, no olvidemos La leyenda de la mansión del infierno de John Hughes, que era un realizador de la Hammer, y que yo creo que llega incluso más a nivel artístico y emocional que esta que me citas, porque esa casa Velasco con B, que muchos recuerdan, maldita como pocas, en la que un grupo de científicos de lo paranormal han de pasar una serie de días para detectar si hay vida más allá de la muerte, y lo que van a encontrar es el horror puro. Todo esto, ya digo, en el año 73, incluso hay una película del año 76 dirigida por Dan Curtis, que era el rey de los terrores catódicos, Pesadilla diabólica, Bar of Fringe, basado también en una novela ejemplar, en este caso de Robert Marasco, Holocausto. Pues trata también sobre una casa que rejuvenece porque chupa la vida a sus moradores, con un reparto estelar impresionante, encabezado por Oliver Reed, Karen Black, Betty Davis, Burgess Meredith. Teníamos oportunidad de una manera austera en producción, con unos resultados impresionantes cinematográficamente. Ya digo, si empezamos a escarbar y escarbar, había cosas anteriores en color, incluso al tema de Amityville, que no obstante tendría tanta potencia y tanto, digamos, éxito a nivel popular, que generaría una serie de películas. Y exactamente a las 2:17 siguen llegando al 7640 un sinfín de películas. Dime un poco cómo va el ranking. ¿Estás, Carmen, coordinando con Carlos Largo un poco la estadística final, que no sé cómo va a quedar, pero cómo, por lo que ves, luego seguimos leyendo mensajes, pero ¿qué dice la gente exactamente? Pues mira, Rose Red la están repitiendo mucho. También Poltergeist, ¿cómo no? Otro clásico. Psicosis, que mucha gente incluso dice que se duchan con los ojos abiertos, porque las escenas más terroríficas ocurren en la ducha siempre. Nos lo decía Marilo desde Mazarrón. También hay algunas que citan a Drácula, Los castillos encantados. ¿Qué más nos dicen? Pues vamos a ver, El exorcismo de Emily Rose, La casa y el granero. También lo citan en varias ocasiones, como que les da miedo. Darkness también la cita mucha gente. O sea, conclusión. El edificio Dakota. Bueno, fijaos, La semilla del diablo, sí. Interesante, y tanto que se adelantan como siempre nuestras preguntas. Y vamos a hacer un viaje a España, que me parece, bueno, es un viaje con la mente y con el tiempo, porque estamos en España, evidentemente, pero un viaje de verdad emocionante. Pero antes teníamos previsto hablar precisamente de casas con una historia real y con otro protagonista que ya es como el sumum del terror, el maligno. Ya la casa no solo tiene fenómenos paranormales, sino la casa está como impregnada de la sensación de que el príncipe de las tinieblas anda por ahí. Y yo creo que la historia del Dakota y la semilla del diablo
es que además luego trajo cola. Y yo no sé si hoy en día, en pleno 2007, Ángel Gómez Rivero nos puede decir algo más en torno a las leyendas de ese lugar que tantas historias tristes tiene alrededor, y de esa película que sí que ya tuvo el marchamo. No sé si es la primera, pero es muy interesante saberlo, porque mucha gente ahora, cuando dicen en este rodaje pasaron X cosas extrañas, ya todo el mundo, por cómo vivimos, piensan, bueno, es una maniobra publicitaria. Da la impresión de que cuando se rodó, por ejemplo, El Exorcista, quizá, no sé si La Profecía, pero desde luego La Semilla del Diablo, quizás que había algo de verdad y no solo era promoción, sino que realmente los actores no lo habían pasado bien en el rodaje y luego habían ocurrido una serie de desgracias. Tenemos aquí el supercaso, ¿no? El de La Semilla del Diablo. Sí. Bueno, sí, partimos de una novela de Ira Levin, ejemplar, Rosemary Baby. A mí nunca me ha gustado el título de la traducción porque es demasiado explícito, ¿no? La Semilla del Diablo. Te está diciendo de lo que va la película. Hoy día diríamos que es un spoiler, ¿no? Me gusta mucho más Rosemary Baby, el bebé de Rosemary. Y en este caso recordamos que en 1980 asesinaron a principios de diciembre, a las 11 de la noche, a John Lennon. Lo lloramos todos, yo era un chaval, y me impresionó muchísimo su muerte. Y fue a los pies del edificio Dakota. Hay que tener en cuenta que este edificio está cercano al Central Park. Y bueno, fue donde se sitúa la acción de La Semilla del Diablo de Rosemary Baby. Ya sabemos la historia, prácticamente toda esa comunidad de brujos que va acosando a Mia Farrow y van convirtiendo aquello en un infierno para ella, para llegar a una nueva era con el anticristo, ¿no? Además, la cosa se vuelve más oscura cuando nos aseguran que allí vivió el famoso satanista y mago negro para muchos, Aleister Crowley, que aunque bueno, nunca se probó nada, pero sabemos que su dominio de la ciencia oculta y sus prácticas de misas negras y demás, pues despiertan sospechas de que el edificio estuviera tocado por el mal. Casas y Diablos sería el primer ejemplo o el ejemplo de más éxito, Ángel, en la cinematografía, o había otras casas que utilizaban también el influjo directamente de Satanás antes. Bueno, no, ahí prácticamente es donde cobra mayor fuerza, porque, como tú lo has dicho muy bien, la figura del diablo en el cine tendríamos que retroceder al expresionismo alemán de nuevo, y con el Fausto de Murnau, que es impresionante, pero vamos, tenía su toque irónico y burlesco también, y por supuesto esa película portentosa que se llama Haxan, la brujería a través de los tiempos, en la que se llegaban a dibujar no solo a diablos, brujas, niños arrojados a las marmitas, pero ya hablamos de un expresionismo nórdico de Suecia. Y bueno, la verdad es que al principio, dejando aparte esta magia del expresionismo, yo creo que es en el año 68 con La Semilla del Diablo donde cobra mayor fuerza Satán en el cine, precisamente porque aparece en una comunidad normal de nuestros días y tememos más, ¿no? Porque el diablo puede habitar en la casa de al lado, o esa señora que viene a regalarle un mousse de chocolate amablemente puede ser una bruja portentosa. Recientemente, no sé si por internet, en algún lugar he visto uno de aquellos folletos que se repartían en las calles anunciando lo que iban a ser futuros éxitos, y desde luego el de La Semilla del Diablo, o El Niño, ¿no?, de Rosemary, era espectacular. Era una tarjeta negra y simplemente en la lejanía el carricoche de un bebé. Pero ahora, como decíamos, me gustaría hacer un viaje y además pues un sentido homenaje, ¿no?, a los que en el cine patrio han intentado abrir esas líneas de comunicación, de expresión tan difíciles, ¿no?, con el terror y con las casas marcadas. Por ejemplo, año 1965, y en este caso vamos a hacer un pequeño lapsus, hablamos de cine, pero bueno, de cine en televisión en este caso. Desde luego, bueno, nosotros no habíamos nacido los aquí presentes, pero desde luego hemos tenido la fortuna, como tantas otras grandes cosas, de que el DVD nos ha conservado algunas piezas que dices, caramba, si era casi más moderno que lo que se hace ahora, ¿no?, en muchos casos. Nos pasa con muchas historias de la tele, que desde luego nos parece que eran bastante mejores, y nosotros hacemos tele, pero bueno, en fin. 1965, televisión española. Narciso Ibáñez Serrador, Chicho. Y un país que se sobrecogía
que como ocurriría quizás solo de una forma parecida con Félix Rodríguez de la Fuente y El hombre y la tierra, pues millones de personas viendo algo, todos juntos, prácticamente espantados, escuchando exactamente esto. Eran las historias para no dormir, una especie de inmersión profunda en terrores, en adaptaciones, relatos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, tantos otros, que luego cuando se ven, pues algunas son auténticas obras de arte y aún inquietan, a pesar del blanco y negro, o quizá por eso, y con unos actores fabulosos. El impacto del terror es tal que luego surgirán muchos subproductos en el cine, pero hay que decirlo, también tenían algo más, un comunicador como Chicho. Vamos a hablar de otras películas que hizo de terror, que por ejemplo, llegando a la Navidad, si no me equivoco, de 1966, aparecía junto a una cámara antigua de televisión española, con una especie de guión entre las manos, un tanto preocupado, porque en esas fechas hablar de terror le daba un poco de cosa, pero lo contaba así y toda España le escuchaba. Prácticamente todos nuestros programas dan comienzo con un gag, un chiste, una broma, que tiene por objeto endulzar un poco la amarga píldora de terror que sigue a continuación. Pero hoy no habrá chiste, porque tampoco habrá terror. ¿El motivo? Las fiestas navideñas, cuya paz y encanto no debemos turbar con programas como los nuestros. Pero claro, esta noche va un capítulo más de historias para no dormir, y bajo ese título no puede ampararse un guión demasiado rosa. ¿Qué hacer entonces? Después de mucho pensar, hemos decidido ofrecer a ustedes un programa sin terror, pero que tenga que ver con el terror. ¿El qué? Una biografía. Sí. La vida de un hombre que fue muy criticado, que fue acusado de morboso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público, a sus lectores. La vida de un hombre que es indudablemente base, semilla, figura indiscutible, maestro indiscutible del género literario de fantasía y de terror. Me refiero a Edgar Allan Poe. Hemos viajado en el tiempo, Ángel. Historias para no dormir, casi nada, ¿no? Casi nada. Yo me metía en la cama con mis padres a dormir, con eso te lo digo todo. Tú las pudiste vivir en vivo, muy valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué se sentía en este país, ¿no? Cuando nos hemos metido a examinar a veces la obra, ¿no? Con devoción, desde luego, hablábamos antes de Félix, de personas que luego ves y te das cuenta porque son pioneros, ¿no? Pero lo que nunca podremos vivir nosotros es el impacto social que provocaba aquello. ¿Cómo era Historias para no dormir? ¿Y qué se decía, ¿no? Cuando la gente se concentraba a aterrorizarse, imagino, ¿no? Era miedo en estado puro. O sea, estamos poco acostumbrados a digerir terrores, porque la televisión de aquella época, la verdad, programaba 2 o 3 largometrajes durante la semana. Me recuerdo aquella sesión de tarde, sesión de noche y tal, poco más. Teníamos solo una cadena, y cuando aparecieron estas Historias para no dormir, que para mí, yo desconocía el cine de terror entonces, el monstruo de Frankenstein era Herman Munster de la serie, o sea, y encontrarte estos capítulos que entonces me daba igual que fueran rodados en Estudio 1 de Televisión Española, que mezclara imágenes de cine con imágenes de teatro filmado, me daba igual. O sea, la atmósfera era tan conseguida, los patrones literarios de lo que partía normalmente Poe, Luis Peñafiel, sabemos quién es, Chicho, ¿no? Y esos guiones estaban tan trabajados, psicológicamente tan estudiados, que, bueno, yo creo que aterrorizaba a pequeños y mayores, porque no sé si entraba yo en la cama y era compartido el miedo por los propios padres, ¿eh? ¿Te acuerdas de alguna historia en concreto que te marcó? De todas. Pero creo que El último reloj tiene algo especial, pero yo diría que son obras maestras del terror, austeras,
pero obras maestras. Yo quiero mucho a Chicho, hemos vivido momentos impresionantes, muy emotivos algunos, muchos, porque tienen que ver con su padre y demás, y hemos hablado a veces del tema. Él nunca habla dándole importancia, como si estuvieran caducas y tal, pero yo me alegré mucho cuando salieron en DVD, porque claro que sí. volví a verlas todas, y el regreso, por ejemplo, con Borjas o La Casa, que eran historias que utilizaban también La Casa Mardita de fondo. El regreso, si no me equivoco, Ángel, con guión del gran Fernando Jiménez del Oso. Exactamente, me alegra que lo digas. Ni más ni menos. Sí, además se respira parapsicología por los cuatro costados, y es una historia opresiva, claustrofóbica, porque esos dos hermanos que vienen a quitarle el dinero, digamos, al tío, a asesinarlo, y que se encuentran encerrados en aquella casa, que no pueden salir, y de repente esas risas, bueno, fue tremendo. Pero repito que recuerdo más cuando era Ibáñez Menta quien interpretaba, porque el último reloj, basado en El corazón del actor de Poe, eso yo creo que es inolvidable y marcó un hito en la interpretación siniestra. Era nuestro Vincent Price. Desde luego, Narciso Ibáñez Menta, que yo recuerdo ya en color. Y por favor, ahora que todo el mundo también a través de internet, bueno, están los DVDs, hay que de verdad acercarse a esas obras. El televisor, que en el fondo también ocurre en una casa, me impresionó vivamente. Una simple historia de un hombre que no podía dejar de ver la televisión, ¿no? Qué impacto más tremendo y más formidable. Y aquí rendimos, como siempre, homenaje a los maestros. Por cierto, Carmen, La Casa, es que hay una historia para no dormir, 1968, que se llama La Casa. Aunque en la película hay que remontarse hasta 1816. Es en ese año cuando un joven hereda un caserón que, según le informan en el cercano pueblo, está lleno de misterios y leyendas. Al parecer, la casa fue habitada por un matrimonio de condes. La condesa mantenía relaciones extramatrimoniales y su marido, muerto de celos, un día decidió asesinarla, abriéndola el cráneo en dos partes con un hacha. Desde entonces, el fantasma de la mujer vaga por la zona en busca de jóvenes a los que enamorar y luego asesinar. Me gustaría además, repito, que sorteamos, Carmen, este libro. 3 ejemplares de Casas Malditas, la arquitectura del horror, escrito por nuestro invitado Ángel Gómez Rivero y publicado por Calamar Ediciones. Bueno, pues están llegando un montón, pero fíjate, ¿es lo que he hecho en falta? Al margen de los otros, que siempre aparece, evidentemente, un gran éxito de Alejandro Amenábar, el nuevo cine español de terror y misterio, ¿no? Pues fíjate, echo de menos las viejas películas españolas. Y ahora que nos oyen tantos cientos de miles de amigos muy jóvenes, muchos de ellos, qué bueno sería que se acercasen, ¿no?, a lo que algunos han llamado fantaterror español. Nos haría mucha ilusión. Y por eso, si te parece, Ángel, hablamos de algunas de las películas ya en cine que marcaron una época. Y hay que hablar también de Chicho y de Una extraña residencia, ¿no? Bueno, sí, La Residencia es una película ejemplar, inolvidable. Yo al principio del libro hago una clasificación de 4 tipos de casas misteriosas o marditas. La primera, la tipología 1, es casas con vida propia. La tipología B o 2 es casas que están frecuentadas, ya sabes, con espectros, con fantasmas. En el momento que el espectro desaparece, la casa puede ser normal. La tipología 3 es cuando te dan gato por liebre, o sea, casas encantadas que al final se demuestra que hay una intriga criminal y no están encantadas. Y por último, la D o cuarta, pues es casa misteriosa, que es la casa de psicosis y demás. No habita el mal, el diablo o ningún fantasma, pero sí una mano asesina o un museo de horror en potencia que encontramos en ella. Pues La Residencia sería de la tipología de psicosis. No hay nada sobrenatural dentro, pero da igual. Te acercas a ella al anochecer o bajo la tormenta y te da igual de miedo, ¿eh? Y La Residencia, pienso que fue un hito del cine de terror nuestro. Muchos creían que era un producto británico por el acabado que tenía, lo compararon con las producciones de la Hammer. A mí me gusta pensar que es un producto nacional típico nuestro y realizado por la mano de alguien tan genial como Chicho. ¿Por qué llorabas? ¡Era Víctor! ¿Y dónde está ahora? Se fue por ahí. ¿Le importaría decirme cómo un niño entra y sale de esta sala si está cerrada? Ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Es tan difícil de entender. Esta casa es como un barco. Hay que contener la luz como si fuera agua, abriendo y cerrando las puertas. La vida de mis hijos está en juego. Pero señora, yo... No discuta conmigo, cállese.
La radio nos permite viajar en el tiempo y hacer paréntesis como estos, de la residencia de Chicho Ibáñez Serrador, pues prácticamente un salto de 40 años hasta los otros de Alejandro Amenábar, pero en medio muchísimas cosas, ¿verdad, Ángel? ¿Qué podíamos destacar de los años, yo no sé decir más desconocidos, ¿no? Esa época del terror español que tuvo su pequeña gran época de gloria, Jacinto Molina, ¿no? El gran Paul Naschy, tantos, y además buen amigo de este programa, tantas historias que llegaron incluso a venderse en otros países, los templarios sin ojos, ¿no? Otro icono del fantaterror español, que a veces se ocultaban en unos monasterios donde habían sido condenados a vivir y quemándoles los ojos. O El espanto surge de la tumba. El espanto surge de la tumba. El guión. ¿Qué podemos recordar? Podíamos extraer, porque mucha gente, te aseguro, Ángel, que no ha descubierto ese cine, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías, hablando de lugares donde las casas o los edificios tienen una particular importancia? Sí, se trata de una época con mucho sabor. Es cuando el cine de terror nuestro tomó cartas de identidad y ello sería muy reconocido sobre todo en el extranjero. Bueno, ya con el tiempo se están revalorizando muchas de estas películas. Has citado bien, El espanto surge de la tumba, de tu amigo y mi amigo Jacinto Molina. Yo a mí me gusta llamarle Paul. Por cierto, lo tengo aquí en Algeciras, a colación de Algeciras Fantástica, que es un certamen cinematográfico. Estáis ahora en pleno, sí, en pleno meollo, ¿no? Yo llevo todo el día de tute y estoy reventado, pero por estar aquí con vosotros estoy, nunca mejor dicho, encantado. Pues de verdad, Ángel, que enviamos un abrazo a toda la gente que hace Algeciras Fantástica y que tengáis, que lo sé, muchísimo éxito y que contáis con el apoyo de nuestro programa. Eso ni que decir tiene. Y te voy a contar una pequeña sincronicidad junguiana, Lo comentaba con el equipo antes. Esta semana, precisamente, cuando recibimos tu libro y dijimos hay que hacer algo sobre esto, pues han llamado de festivales de cine que además quieren como reverdecer viejos laureles en torno al terror. Pero justamente esta semana, sin que supieran que estábamos preparando esto, ¿no? Con lo cual sería bonito dar un impulso, ¿no?, a este tipo de cine, a veces yo creo que desgraciadamente denostado, ¿no? Claro. Y como decías, pues sí, las películas de Paul Naschy pues tenían un ambiente gótico, las películas de Valdemar Daninsky siempre salían monasterios, castillos, ambientes muy, muy recargados que venían muy bien. Eran decorados naturales, pero eran muy bien retocados, lo maquillaban muy bien. Y bueno, El espanto surge de la tumba, quizá de la filmografía de él, de Carlos Sauré, otro gran amigo, que no sé si me estará oyendo, pues sí, además tiene peculiaridades, porque fue rodado todo en la finca de los Oya de Paul, de los padres de Paul, y hay un ambiente sórdido, como si el que penetrara en aquella región y en aquella casa no pudiera salir de ella, un poco a lo El ángel exterminador de Buñuel. Y bueno, esta es una de las más importantes, pero también tenemos, ahora me estoy acordando de La mansión de la niebla, de Lara Polop, en la que la casa era muy protagonista y los personajes llegaban a ella perdidos entre la niebla y se encontraban ante una historia de horror que hablaba de zombies, de muertos vivos, de maldiciones ancestrales, y a la postre pues era un poco el apartado que te dije, C, o sea que te dan un poco gato por liebre. Y qué duda tiene que la serie de los Templarios, del también amigo y recordado Amando de Osorio, pues claro, esas abadías malditas que suena la campana y no hay campana y los muertos salen de su tumba. Y utilizando además resortes e historias muy de las leyendas de los pueblos, la historia de la campana que suena sin campana. Yo, Ángel, la he escuchado en mis reportajes e historias, pues casi lindando un poco con la antropología, ¿no? Por ejemplo, en la zona de las Urdes, maravillosa, donde las haya, la historia de la campana que sonó, o que sonó 13 veces en vez de 12. Bueno, pues claro, mucha gente, yo creo que en aquella España que se trasladaba en parte, ¿no?, del campo a la ciudad, se veía reconocida con esos elementos tan propios, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años el monasterio de Monfero, monasterios deshabitados, donde Armando de Osorio generó esa escena que yo de la niñez tengo aquí metida, alguna reposición en televisión española, de esos templarios con las capas, las calaveras. Claro, hoy lo ves pues como más ingenuo y más inocente, pero claro, en aquella época, y que dejaban un pueblo prácticamente masacrado. Bueno, me gustaría recuperar esas dos joyas del cine español que hemos mencionado, Carmen, para que al menos, porque sabemos que los amigos milenarios luego se ponen a buscar y se ponen a investigar. Para que sepan un poco el argumento. Vamos allá. Pues El espanto surge de la tumba se centra que a mediados del siglo XV un caballero francés es decapitado
tras ser juzgado por sus cruentos crímenes. Siglos después, sus descendientes y también los de sus verdugos se verán afectados por una maldición que los envuelve a todos. Precisamente algunos de ellos, tras una sesión de espiritismo donde invocan a Alaric, su antepasado, deciden ir a buscar los restos de este. Los encuentran en los lugares que les ha indicado el espíritu, por un lado la cabeza y por otro el cuerpo, claro, porque recordemos que había sido decapitado, en un monasterio y en una cripta familiar, y hace que reviva, pero con una gran venganza de sangre. La finca, como bien ha dicho nuestro invitado, pues es donde se rueda la película, la de los padres de Paul Naschy. Y la mansión de la niebla, pues como bien ha dicho también Ángel, por culpa de la niebla, varias personas que van de viaje terminan alojadas en una extraña mansión que está al lado de un cementerio. La dueña, para amenizar la velada, le cuenta la historia de la casa, de sus antepasados, que murieron en un accidente de coche junto con su chofer. Se empiezan a escuchar ruidos que parecen provenir de una puerta de madera que comunica con los sótanos, y estos a su vez con la capilla familiar. Uno de los invitados sufre un susto tan fuerte que cae muerto en el momento. Después, las apariciones fantasmales hacen acto de presencia. Es que vaya argumentos, ¿eh? Hablábamos también de los otros, de ese último gran éxito del cine, yo creo, de terror español a gran escala. Hay muchísimos mensajes, pero preguntaban, Carmen, hay que contarlo también, sobre el lugar de los hechos, ¿no? Esto sí que va a ser una curiosidad para muchos amigos. El Palacio de los Hornillos, en el Valle de Iguña. El Palacio de los Hornillos es de estilo inglés, está construido por encargo de los duques de Santo Mauro, de 1899 a 1904, que es lo que dura la construcción. Fue precedente del Palacio de la Magdalena de Santander, y ambos fueron residencia vacacional del rey Alfonso XIII. Este palacio ha sido en los últimos tiempos pues escenario de rodaje de varias películas y también de anuncios publicitarios. Destaca sobre todo pues ya la ya conocida y nombrada esta noche 1000 veces Los Otros, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, y también El viaje de Carol de Imanol Uribe. Además, posee uno de los parques más bellos de Cantabria, tiene estanques, lagos y un bosque peculiar por sus diversas especies de árboles. Por la noche es frecuente y también bastante normal ver atravesar las dependencias entre la espesura de la niebla. Parece que es una zona donde la niebla se concentra, y además con animales volando alrededor, los murciélagos, muy de películas de terror. Bueno, yo recuerdo a Paul Naschy aquí, en este estudio de Milenio 3, hace 5 años, o más de 5 años quizá, hablándonos de sus sensaciones en muchos rodajes de películas de terror, porque claro, luego hay otra parte, ¿no?, que no se cuenta. Entonces casi no se hacían eso de los making of, ¿no? El castillo de San Martín de Valdeiglesias, el misterioso personaje Ganza, una extraña muerte, un cuadro de Carlos II el hechizado, un hombre que brindaba y creía que hablaba con él, bestias salvajes. Te habrán contado muchos secretos personas como Paul Naschy, Ángel, secretos o no secretos, pero los rodajes de aquella época en España eran una auténtica película, y además coincidía todo eso con una afición tremenda por estos temas. Empezaba a despuntar el asunto de la ciencia oculta, la parapsicología, el misterio, y en más de una ocasión yo creo que la sugestión, pues como ocurría por ejemplo en el célebre El Exorcista, ¿no?, que se ve en los rostros, que es que la gente está actuando en algunos casos muy presionada, bien por el director o bien por el ambiente. Eso ocurría en España también, ¿no? Bueno, sí, a mí Paul me ha contado tantas anécdotas, tantas y tantas, que estoy trabajando en un libro desde hace tiempo que se llama Bajo la piel del lobo, porque quiero contar lo que se esconde debajo de toda la tramoya visual, de todo lo que se ve, que es palpable, físico, que todos conocen. Hay muchas historias oscuras y humanas que Paul encierra, y en el libro este precisamente es donde quiero desvelarlas, porque coincidimos constantemente varias veces al año en mi casa o en la suya, y aparte de ver cine, pues él me cuenta, aprovecha, él dice que yo soy depositario de su testamento, por eso me da miedo cerrar el libro, porque no me lo quiero cargar. Y bueno, hay tantas anécdotas como tú dices que cuando salga el libro muchos se van a sorprender. Paul Naschy y otros autores que vivieron escenas de todo tipo en esa época de ebullición, pero seguro que también viajaron y tuvieron que hospedarse en hoteles, ¿no? En hoteles muy especiales. Y claro, antes Carmen decía que en cuanto hemos hablado de lugares o viviendas con terror, una especie de resplandor, ¿no?, salía constantemente a relucir. Hay la sensación del mal, constante, de la locura, que puede ser el mayor misterio, del ambiente opresivo.
Y claro, dos escenas que es que nadie ha podido olvidar, ese triciclo, ¿no? De ese niño vagando por los pasillos del Hotel Overlook, ¿no? Realmente, y de esas gemelas ensangrentadas. Pero había más cosas. Había la sensación de que una risa maligna lo invadía todo. Efectivamente, abrimos la puerta del Resplandor. El hotel de paso, el lugar donde pueden ocurrir cosas raras, el lugar donde han quedado presencias de alguna forma, ¿no? Y luego una historia que se ha comentado mucho del lugar real, Carmen, ¿no? Sobre el Resplandor, un hotel, el Hotel Overlook, también que ha generado una polémica paralela que todavía no ha concluido. Otro gran clásico, el hotel encantado más célebre de toda la historia, sin lugar a dudas, ¿no, Ángel? Sin duda. Además, basada en la excelente novela de Stephen King, que aquí se publicó por primera vez con el título de El Resplandor y luego se llamó El Insólito Esplendor. O sea, perdón, es al revés. Primero fue El Insólito Esplendor y a raíz de la película se reeditó como El Resplandor. Y bueno, yo creo que es una de las novelas más densas de Stephen King, que a mí, aunque me gusta mucho la película, la caligrafía de Kubrick, sin embargo considero que no es una buena adaptación. Porque si lees la novela, ya a mí no me gusta comparar literatura con cine, parto de ello, son incomparables, pero sí que a veces se refiere que la esencia de la obra esté o no esté reflejada, y yo creo que Kubrick hizo su propia adaptación y dejó en el tintero muchas cosas interesantes y potentes que partían de la novela. De ahí que Stephen King no quedara nunca contento con la adaptación y luego se empleara en la nueva televisiva posterior que hubo, que aunque es cinematográfica menos acabada, pero temáticamente era más fiel a la obra original. No obstante, ahí quedan, como dice, esos pasillos del Overlook que bueno, eso quedan ya para las pesadillas colectivas, esas alfombras que parece que van a cobrar vida, esa manguera que te incita a que corras porque si no te va a atrapar, y esa habitación maldita que encierra un horror oscuro. No sé, yo creo que es un hallazgo muy importante, pero podría haber sido argumentalmente más densa aún. Oye, Ángel, ¿a ti cuál es la película con casa que más te ha impresionado y te ha hecho sentir el miedo como espectador? Bueno, aquí me tengo que desligar un poco de mi amor cinematográfico por una película y por otro lado la presión que me ejerce una trama, ¿no? El temor, el miedo que me despierta. Yo creo que si tuviera que citar un título, The Haunting, la de Robert Wise, es en blanco y negro, pero cada vez que la veo me crea sensaciones muy extrañas, aparte de que es una gran realización, una gran película. Pero bueno, nos olvidamos también de películas como Suspense de Jack Clayton del año 61, que es basada en la otra vuelta de tuerca de Henry James y que sería también una obra que inspiraría pues a los otros. O sea, no lo olvidemos, esa casona abandonada, bueno, abandonada no, habitada por dos críos y el ama de llaves, y que viven constantemente con una historia del pasado latente que en un momento dado va a cobrar forma y cobra. Lo que ocurre es que en el desenlace se juega con lo horrible e imposible y parece que todo parte más de los fantasmas de la mente que no de los fantasmas reales que envuelven a los personajes. Suspense sería otra de las importantes. La leyenda de la mansión del infierno de John Hughes también sería otra. Al final de la escalera del 79 de Peter Medak. Pienso que esas son las más importantes, sin olvidar, ya digo, el hundimiento de la casa Usher de Jan Epstein, que me parece de las más artísticas. Vamos a escuchar, y además muy atentamente, para poder hacer comentarios, los mensajes al 7640, pero como para concluir este viaje, que evidentemente es un resumen, ¿no?, de la historia de las casas malditas, de esa arquitectura del horror, de tantos edificios que se han convertido por derecho en, como decíamos antes, ¿no?, en pesadilla colectiva de un montón de generaciones, en arquetipo del lenguaje audiovisual. Ese triciclo, ese cuchillo en la ducha, esas ventanas de Amityville, tantas y tantas cosas, ¿no?, que ya son absolutamente universales, por algo, porque yo creo que gran parte del misterio es que algo impacte por igual manera a personas de diferentes religiones, de diferentes países, de diferentes épocas, ¿no? Pero podríamos acabar evidentemente con uno de los últimos fenómenos
que realmente son dignos de tener en cuenta y que en las enciclopedias o libros como este, pero de dentro de 50 años, seguramente tengan un peso importante. De repente, cuando parece que todo está inventado, cuando los efectos han ganado en ocasiones a los argumentos, unas películas bastante humildes, unas películas que muestran la cosa como muy cruda y desnuda, impactan en todo el mundo. Llega al punto de que los propios empresarios del cine americano quieren copiarlas, y sin embargo las originales nos siguen dando mucho más miedo. Quizá es porque en Japón siguen todavía creyendo fielmente en las presencias de dolor, en los lugares impregnados, y conviven en esa cultura milenaria con los fantasmas, que pueden volver y ser benignos o malignos. Y por eso cuando los ojos occidentales ven esas películas, sienten algo muy extraño. A veces hay pequeños diálogos. Un niño blanco, ¿verdad? Un niño aterrorizado, un niño que tiembla en mitad de una casa, o unas aguas oscuras, o una película de vídeo que es capaz de matar. La tecnología y el más ancestral pasado del Japón. Una mezcla curiosa. ¿Por qué no me has contestado, cielo? ¿Qué estás? Dios mío, estás helado, cariño. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Dime algo, cariño. Dime algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tengo frío. El terror japonés, Ángel, el terror japonés se ha convertido en el último gran fenómeno que nos muestra casas vivas, y a veces las casas, claro, impresionan porque son un piso, son una vivienda completamente normal, ¿no? Bueno, creo que has tocado la tecla adecuada, porque en la evolución del género el cine japonés y coreano ha dicho mucho e incluso ha influido en producciones norteamericanas y, no lo olvidemos, españolas, porque el cine de Balagueró y Amenábar está un tanto influido y aprovecha también esta beta abierta, ¿no? Sin duda el cine japonés parte de dos títulos claves, como son Cuentos de la luna pálida de Mizoguchi y El más allá Kwaidan de Kobayashi. Estas dos películas magistrales, la primera rodada en blanco y negro, la segunda en un exuberante color, ya va narrando esas fantasías que tanto miedo dan, de la mujer desmelenada, negro, en el pelo negro cayéndole por la cara, ¿verdad? O sea que es mucho más antiguo el fenómeno de lo que pensamos, no es del año 2000 a esta parte, ¿no? No, estamos en los años 60 hablando. Interesante, bueno, o sea que hay una raíz mucho más antigua donde se muestra el arquetipo ese del espectro que da miedo de la mujer en Japón, ¿no? Sí, o sea, eso ya estaba en estas películas, ya te digo que son patrón, historia viva del fantástico en Japón, y que influirían a su vez, ¿no? El mismo cine americano influiría, y de Ring y de Onakata pues aprovecha el tirón, y bueno, y ahora empiezan ya todas las películas que han llegado, que yo tengo una predilección especial por Darkwater. No sé, hay algo insólito, me refiero a la versión original. Hay algo insólito en ese edificio, en esa madre que vive en soledad, que sufre por el divorcio, por la custodia de su hija. Están los dos dramas en paralelo, y por ahí esperando el fantasma de la niña ahogada que requiere una madre. A mí me parece una historia de soledad y de tristeza imponente. Algo se pierde en la versión americana, y quizás sea en el desenlace, cuando la niña ya de mayor recuerda su pasado y vuelve. Y hay algo onírico y triste en el ambiente, ya digo, que no tiene la versión americana, y que esta de Hideo Nakata sí lo tiene. Por eso quizá Darkwater sea de las últimas producciones la que más me ha llegado. Para algunos es un producto frío, pero esa frialdad que es típica te lleva también esos silencios, esos estadios muertos, esas esperas, que te parece que de un momento a otro va a surgir el mal de las paredes, de esa mancha del techo. Pienso que sí, La Maldición es tan curiosa, ha conocido tantos remakes, continuaciones, que ya nos liamos con los propios títulos, pero que sin duda no es una película de argumento, es una película de sensaciones. Esa casa maldita, ese espectro blanquecino, la mujer, el ruido, el niño, exactamente, el gato, lo difuso, lo indefinido. Creo que son las nuevas fórmulas que abrieron el cine nipón, y que ahí están y marcan época. Lo que está muy claro, y esto sí que hay que dejarlo bien escrito y dicho en la radio, es que a veces no todos son medios, ¿no? Porque fíjate qué clase de emporio se movían en América, y de repente películas muy humildes de Japón impactan en todo el mundo, y es porque van al alma profunda, al cerebro primitivo. Ahí hay un código que desde luego nos impacta, y a veces un niño pintado de blanco vale más que
que 70 jornadas de efectos especiales y no sé cuántos extras, ¿no? Así que eso también nos hace reflexionar. Casi no tenemos más tiempo, son las 2:53. Esta proyección de cine se nos ha pasado volando y sí que tenemos que hacer un hueco especial para tantos y tantos mensajes que en el fondo además completan una estadística que hemos estado haciendo aquí. Pues fíjate, sobre la película Los Otros y el lugar donde está rodada, dice que un amigo nos decía, ahora vivo en un pueblo al lado de la mansión de la película Los Otros. Y está escuchando el programa. Vaya. Y os aseguro que impone respeto el solo mirarla. No está mal escuchar este programa a estas horas, mirar por la ventana y ver la mansión de los otros. No tiene que estar mal, ¿eh? Quiero que me invite. Sí, vamos juntos todos, ¿eh? Pedro de Santander dice que el Palacio de los Hornillos en Cantabria recientemente se ha vendido para ser un restaurante y un hotel de lujo. Bueno, a lo mejor pasan cosas raras en ese hotel cuando lo hagan. Aitor desde Bilbao dice, ¿qué tal la laberíntica casa de 10 negritos? La vi de peque y sin ser de terror puro, la sensación de angustia y opresión era brutal. Muy curioso, otro tipo de terror, ¿no? Sí. Además la versión de René Clair, que es la única que transcurre en una isla como en la novela, y la casa era imponente, sin duda. Araceli de Lucena dice que no le gustaría vivir en la casa de Rose Red. El mal se queda donde nace. Darkness, no pisaría esa casa ni pagándome, nos dice Emilio desde Calpe. Ramón desde Cartagena dice, no os olvidéis de Poltergeist, esa casa que termina desapareciendo. Hacemos un pequeño inciso, hay que comentar ya las cosas muy brevemente, Ángel, pero Poltergeist, otro gran clásico de la casa construida sobre la fosa común, ¿no? Sí, yo lo considero un film familiar, la verdad. Es un filme que, para mí, que aunque esté producido por Spielberg, veo la mano de Spielberg más que la de Tobe Hooper. Lo que sí es curioso de Poltergeist, toda su saga, es los asesinatos y las muertes que se produjeron, el asesinato de Dominique Dune a mano de su celoso novio, y añadir el fallecimiento de la niña de Heather O'Rourke con la edad de 12 años, y todo esto hizo que naciera la leyenda de Poltergeist, y yo creo que ayudó mucho a los productores a que las películas se vendieran más aún. José Manuel nos dice, todavía me acuerdo de cuando era chico y vi la historia del televisor. No la he podido olvidar. Un saludo para todos los milenarios. Nos pregunta también José... Una cosa, mira, Juanma, que siempre está al quite. Esto me parece tremendo. Poltergeist 2, pero fijaos que no es simple música, pero es que es toda una época, ¿eh? Esa casa y esa niña rubia, desgraciadamente Heather O'Rourke, desaparecida y que forma parte ya de la leyenda de los actores mal logrados, ¿no?, que hacían este tipo de películas. José de Barcelona nos hacía una consulta. Dice que había un capítulo de Narciso Ibáñez Serrador del que no ha sabido nada más. Se llamaba Los Bulbos. Nos pregunta muchísima gente por los bulbos, pero creo que no se ha recuperado, ¿verdad? No, que más quisiera yo, además con Narciso Ibáñez Menta, impresionante, y haciendo de mago por los pueblos, pero los niños desaparecían y aparecían con circunstancias muy raras, y había unas plantas, unos bulbos. ¿Qué naturaleza tenían los bulbos? Ahí era el misterio. Mira, a ver si logramos recuperar esa niños historia. Nos han citado muchas veces la película ¿Quién puede matar a un niño? Es que eso es ya tremendo. Ahí no da miedo la casa, ¿verdad, Ángel? Da miedo ese pueblo, que en el fondo es maravilloso, ¿no? Y además soleado. Sí. Rodado en un interior, por cierto, pero con el sonido de las gaviotas funcionaba en unas cuantas redes, pero sin duda aquello era un pueblo más que maldito, era una historia de rebelión de la naturaleza. En vez de los pájaros, los niños. Quiero contarlo de una forma muy rápida, pero es que hay una escena que es que yo no puedo olvidar nunca. Es ese pueblo de Menorca soleado, los turistas, ese anciano que pasa por una carretera polvorienta, llega una niña, parece que va a darle la mano a su abuelito y le empieza a romper la cabeza con una garrota riéndose la niña. Es que me dejó impactadísimo. Sí, es la de la piñata y bueno, es tremendo. Pepa desde Sevilla nos dice de Narciso Ibáñez, las que más me impactaron fue el socavón. Se va hundiendo en el alquitrán y nadie le ayuda. El asfalto, exactamente. El paraguas también daba, nos decía. Si tuviera que votar por una película de terror, sin duda me quedo con Los Otros, de Amenábar. Nos decía Josefa desde Tenerife. Mis dos películas preferidas son El Ente y La Mansión del Pánico, nos comentaba Roberto. Vamos, si quieres, con los ganadores, y que porque apenas no va a dar tiempo. Y luego la estadística que hemos hecho de las más valoradas por los oyentes. Pues los 3 ganadores de Casas Malditas, la arquitectura del horror, publicado por Calamar Ediciones, y ya sabéis, escrito por nuestro invitado de esta noche, Ángel Gómez Rivero, son la primera para José de Vitoria, que dice: la peli de Casas Malditas que más me impactó fue la de The House of Hunter Hill, la del manicomio, qué mal rollito. Sonsoles nos dice que sin duda El Resplandor. A mi sobrino le compraron un triciclo igual, lo tenía en la casa del pueblo y un día no resistí más y se lo tiré. Mi película favorita sobre Casas Malditas no puede ser otra que Terror en Amityville. También me impactó la de Poltergeist, aunque no sabría si calificarla dentro de las Casas Malditas. Y no quiero dejar otra que vi que se titulaba Al final de la escalera, Íñigo Otaola. Pues otro de los libros va para él.
Bueno, y para terminar, rapidísimamente, hemos hecho una estadística aquí de las que más han salido. Por a lo ver, menos Carlos puede ser Largo, nuestro productor, me los va diciendo. Es al final de la escalera quedaría la primera, El Resplandor, Los Otros, Poltergeist, Rose Red, ¿y quién puede matar a un niño? Bueno, pues no está mal como ganador así virtual al final de la escalera, ¿verdad? Ángel Gómez Rivero nos ha acompañado. ¿Has disfrutado de la proyección de esta noche? Mucho, estoy cansado pero encantado, ya te digo, he disfrutado mucho. Pues mucha suerte en Algeciras, gracias a nuestros compañeros en la técnica, Víctor Garrido era el compañero, mucha suerte con ese certamen y bueno, no será la última vez que encendamos el proyector del terror. Ángel, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias, gracias. Y es que además todo el mundo ve películas, Carmen, y hay una conexión muy interesante porque todos tenemos algo que decir. Mañana, mesa de redacción. Están pasando muchas cosas, muchísimas, quizá demasiadas, y hay que analizarlas aquí con vuestra ayuda. Mañana, claro que sí, mucho más Milenio 3. Gracias, amigos. Voy a ver una peli de terror ahora, ¿eh? Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser.